El orgullo es una de las trampas más antiguas de la humanidad. Desde el comienzo fue el pecado que llevó a Satanás a su caída y ha sido la raíz de innumerables errores y tragedias en la historia humana. El orgullo nos hace creer que somos autosuficientes, que no necesitamos a Dios ni a los demás y que nuestras capacidades y decisiones son superiores. En la vida de Joab, el comandante militar de David, vemos cómo el orgullo lo llevó a su ruina a pesar de sus grandes logros y su posición de poder. Joab, sobrino de David, fue un comandante militar formidable. Su valentía y astucia le permitieron liderar el ejército de David a muchas victorias, pero Joab tenía un defecto fatal: su orgullo. Repetidamente Joab actuó en contra de los deseos de David, creyendo que sus propias decisiones eran superiores a las del rey. Se convirtió en un hombre que, aunque era leal a David en apariencia, seguía una agenda propia. En 1 de Reyes 2, 28 al 35, vemos el desenlace trágico de la vida de Joab. Cuando Salomón, el hijo de David, se convirtió en rey, Joab, temiendo por su vida debido a sus acciones pasadas, huyó al santuario y se agarró de los cuernos del altar, buscando protección. Sin embargo, su orgullo no le permitió someterse a la autoridad de Salomón. Incluso en sus últimos momentos, Joab eligió la resistencia antes que la humildad. Así que el orgullo es un enemigo silencioso pero mortal. El orgullo es el sentimiento de ser superior a los demás, de confiar en nuestras propias capacidades y rechazar la guía y la corrección de Dios. En la vida de Joab, el orgullo se manifestó de varias maneras. Número 1. Rechazó a la autoridad. Joab actuó varias veces en contra de las órdenes de David. Asesinó a Abner y a Amasa por venganza personal, mostrando que se veía a sí mismo por encima de la justicia y del liderazgo de su rey. Número 2. Confianza en su propio juicio. Joab creyó que su criterio era más justo y mejor que el de los demás, incluyendo el de David. Su orgullo lo llevó a tomar decisiones que no solo desobedecían a su rey, sino que también iban en contra de la voluntad de Dios. Número 3. Búsqueda de control y poder. Joab siempre quiso mantener el control. Al apoyar a Adonías en su intento de tomar el trono, mostró que su lealtad no era tanto a la voluntad de Dios, sino a sus propios intereses. La Biblia nos advierte claramente en Proverbios 16:18. Después del orgullo viene la caída. Tras la arrogancia, el fracaso. El orgullo de Joab lo llevó a su ruina. A pesar de su lealtad inicial, su insubordinación y la arrogancia de su corazón lo hicieron el enemigo de la voluntad de Dios. Al final, su orgullo lo cegó, impidiéndole ver que estaba luchando contra el mismo Dios que desea servir. Hay muchas lecciones que podemos aprender de la vida de Joab acerca de cómo poder vencer al orgullo. Número 1. Reconoce tu necesidad de Dios. El orgullo cree que no necesita a Dios y confía en sus propias fuerzas. En contraste, Proverbios 22:4 nos recuerda que riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. La humildad es la clave para recibir el favor de Dios. Número 2. Sométete a la autoridad de Dios. Joab se rehusó a someterse a la autoridad de David y luego a la de Salomón. Cuando no reconocemos y respetamos la autoridad que Dios nos ha establecido, nos exponemos a la disciplina divina. Debemos aprender a obedecer a Dios y a los líderes que Él ha puesto en nuestras vidas. Número 3. Busca la paz, no el control. Joab siempre buscó controlar las circunstancias a su favor. Sin embargo, Dios nos llama a ser pacificadores, no manipuladores. Cuando buscamos el control en lugar de la paz, mostramos que no confiamos en la soberanía de Dios. Número 4. Acepta la corrección con humildad. Joab nunca aceptó la corrección de David. En lugar de arrepentirse de sus acciones, se mantuvo firme en su orgullo hasta el final. Necesitamos ser como David en el Salmo 51:10, clamando a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Solo un corazón humilde puede ser transformado y restaurado por Dios. Para concluir, Joab fue un hombre con grandes logros, pero su vida terminó en tragedia porque no logró vencer el orgullo de su corazón. El orgullo siempre precede a la caída. Hoy, reflexionemos sobre nuestras propias vidas.
Hay áreas en las que hemos permitido que el orgullo nos ciegue a la verdad de Dios. ¿Hemos resistido la corrección divina? ¿O hemos buscado nuestro propio camino por encima del de Dios? Si hay algo de orgullo en nosotros, es el momento para orar. Padre, reconozco que el orgullo es un enemigo peligroso que puede cegarme a tu voluntad. Ayúdame a ser humilde, a someterme a tu autoridad y a confiar en tus caminos. Renueva en mí un espíritu recto y un corazón limpio para que pueda caminar en obediencia y en humildad delante de ti. En el nombre de Cristo.